Damos gracias al Señor por poder compartir su palabra en esta hora. Y el título del mensaje de hoy es: El justo por la fe vivirá. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice así: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre amado, aquí estamos delante de ti como cada momento de nuestra vida, pero ahora en un momento especial porque tu palabra, tu revelación ha sido abierta, leída, y queremos que tú seas hablando a cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, que sean tus palabras, no las del hombre en esta hora. Danos luz, claridad y toca nuestra vida a través de esta palabra. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pocas frases han tenido un impacto tan profundo en la historia de la iglesia como esta. La declaración "el justo por la fe vivirá" resume el corazón del Evangelio y al mismo tiempo el corazón de la reforma, la justificación por la fe sola. Recordemos, ¿verdad? Rápidamente, todos lo sabemos, que una de las grandes banderas que se levantó hace más de 500 años fue de decir que la salvación era solo por gracia, no más obras, y era solo por la fe en Cristo. Así que es un concepto medular dentro del Evangelio lo que estamos comenzando a hablar. Pero yo quiero llevarles, hermanos, al origen de esta frase. Porque si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está iniciando su carta a los romanos diciendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y usted ya sabe lo que significa eso, ¿verdad? Como está escrito. Él está entonces citando la Escritura. En el caso de ese momento, el Antiguo Testamento. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando escribe Romanos 1:17, específicamente aquí el apóstol Pablo está citando al profeta Habacuc. Habacuc 2:4, y quiero leerle este versículo que dice: así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Eso está en Habacuc 2:4. Ahora bien, hagamos un poco de contexto, porque leer quizás ese versículo así a secas, sin conocer el libro, no va a ser muy entendible. Habacuc comienza su primer capítulo quejándose al Señor de la terrible violencia, iniquidad, robo, contienda e injusticia que había en Judá. Ese es el comienzo del libro de Habacuc. Le preguntó al Señor hasta cuándo permitiría que quedaran sin castigo. Él pregunta, dice: Señor, mira todos estos hombres, cuánta corrupción, cuánta violencia, cuánta iniquidad. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir esto, Señor? La respuesta de Dios llega en los versículos 5 al 11 del capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1. Él, el Señor, levantará al ejército de los caldeos, es decir, Babilonia, para castigar a Judá. El enemigo será presuroso y cruel, avaricioso, violento, terrible y soberbio. Estamos hablando de un pueblo, una nación que, si Judá era malo, los caldeos eran más malos todavía. Y ese es el pueblo que Dios va a tomar
para traer castigo, juicio sobre Judá. Cuando Habacuc oyó esto, quedó muy preocupado y agitado. ¿Cómo podía Dios castigar a Judá por medio de una nación que era peor que ellos? O sea, ¿cómo es eso posible? El Señor va a hacer justicia sobre Judá con un pueblo que es más injusto que el propio Judá. Wow. Y el Habacuc está contrariado por esto. Entonces es en este contexto que Dios responde a Habacuc, y en el versículo 4 del capítulo 2 es parte de la respuesta, el versículo que leíamos recién. El orgulloso, dice el versículo, ¿verdad? Habacuc 2:4. El orgulloso representa al rey de Babilonia. El orgulloso sería destruido, mientras que el remanente fiel sobreviviría por confiar en la fidelidad del Dios justo. O sea, hermano, ¿venía el juicio de Dios sobre Judá? Claro que sí. ¿Venía de mano de los caldeos? Claro que sí. Pero había esperanza, porque muchos iban a ser rescatados del juicio de Dios, no porque se lo merecían, no porque hayan hecho algún mérito, no porque haya justicia en ellos, sino por la justicia de Dios, que es fiel a su palabra y a sus promesas. ¿El pueblo de Judá merecía el castigo? Por supuesto que sí. Pero Dios había prometido algo con el pueblo de Judá. Dios hizo un pacto. Dios prometió traer un Mesías. ¿Cómo entonces iba a ser que Judá fuera destruido completamente? Por supuesto que no lo iba a hacer. Dios iba a guardar un remanente, pero no por la fidelidad de ellos, no por la justicia que ellos pudieran tener como personas, porque no la tenían para nada. Se habían desviado, habían fallado, habían errado el camino a pesar de ser el pueblo de Dios. Pero Dios, no por la justicia de ellos, sino que por su propia justicia, porque Él es fiel a su palabra, Él iba a guardar un remanente para que ese pueblo de Judá permaneciera y un par de siglos más tarde llegara el Mesías prometido a la tierra. Ahora, vivir, cuando dice, ¿verdad?, el justo por su fe vivirá, ahí Habacuc 2:4, vivir no solo significaba escapar del castigo temporal, sino permanecer bajo la gracia y hallar salvación en medio del juicio. Lo que yo decía recién, un pueblo que iba a ser tomado cautivo, un pueblo que iba a ser arrasado. Nosotros leemos y vemos que Jerusalén fue arrasada completamente, todo fue destruido. Pero en medio de ese castigo, porque Dios es un Dios justo y tiene que aplicar también el castigo debido, pero en el medio del castigo también estaba la gracia y la salvación. Este pueblo no sería exterminado porque había una promesa pendiente. A través de ese pueblo vendría el Mesías. Esta promesa iba entonces más allá de su contexto histórico. Era una figura profética del Evangelio. Mira qué tremendo es eso. Esto es una figura profética del Evangelio. Así como Judá merecía la condenación, escuche bien, porque todos estamos quizás diciendo, sí, Judá se merecía la condenación. ¿Qué pueblo más desobediente? ¿Qué pueblo más obstinado? Y ahí no nos cuesta mucho decir amén. Pero también nosotros, toda la humanidad, está bajo el justo juicio y la condena de Dios. Porque no somos diferentes a Judá. ¿Ve que ahí no hubo amén? Por lo cual, así como el Señor preservó a los suyos por la fe, preservó un remanente de Judá, ahora Él ha provisto una justicia perfecta en Cristo, quien cargó con el castigo que nosotros merecíamos.
Por eso esto, aunque también apunta al contexto histórico de Judá ante los babilonios, los caldeos, pero también es una figura profética de lo que viene, lo que vendría a futuro. El remanente de Dios sería guardado por la fe. ¿En quién? En el Mesías que habría de venir. Por eso Pablo cita este texto, Habacuc 2:4, lo cita en Romanos 1:17. La antigua promesa encuentra su plenitud en el Evangelio. El justo ya no solo vive por confiar en que Dios cumplirá su palabra, sino porque ha sido declarado justo en Cristo y participa de la vida eterna. Hermanos, el principio que sostuvo al remanente en los días de Habacuc, escuche bien esto, el principio que sostuvo a ese remanente en los días de Habacuc es el mismo principio que sostiene hoy a todo creyente. ¿A qué principio nos referimos? A que el justo por la fe vivirá. Es el mismo principio, hermano. Por eso, tenga ahí un par de citas de algunos connotados predicadores y teólogos. R.C. Sproul comentó: la fe de Habacuc fue un anticipo del Evangelio. Creer en Dios cuando nada parece tener sentido. Pablo toma esa fe y la lleva a su plenitud en Cristo. Hermanos, ahí está el sentido de que Pablo cite a Habacuc. ¿Por qué lo está citando? ¿Porque se acordó de ese pasaje? No, es porque Pablo está diciendo lo que se prometió allá, que se cumplió, sí, en un sentido temporal, físico, geográfico, con un remanente de judíos, pero eso ahora alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento con Cristo el Mesías. Ahora bien, todo esto tiene sentido, por supuesto, por la condenación del hombre. La situación de Judá nos representa a todos, hermanos. Todos merecíamos la condenación. ¿Hay alguien que pueda decir que no? ¿Hay alguien que se atreva a decir que no? Todos merecíamos la condenación. Y Dios, en su justicia y su santidad, no va a dejar sin su debida retribución al ser humano. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Un poquito más adelante de Romanos 1, vamos al capítulo 3, verso 23, todos conocemos esa cita que dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Quizá usted la conoce, la versión Reina Valera: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos es todos. ¿Listo? No hay nadie, ni por descendencia, ni por mérito, ni por ninguna otra razón, no hay nadie que pueda estar excluido de esto, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto puede sonar fatalista, puede sonar, bueno, listo, todos estamos destituidos. Hasta aquí llegó todo. Pero es en medio de esta declaración categórica, todos destituidos, nadie alcanza la gloria de Dios, es en medio de esta declaración categórica donde aparece la gloriosa esperanza. ¿Cuál? El justo por la fe vivirá. Por eso, hermano, vamos a dividir, esta frase tan importante, hermano. Vamos a dividirla en los tres aspectos que menciona. Y vamos a plantear una pregunta a cada aspecto, para así poder entender de mejor manera esta preciosa verdad de la Escritura. Sabemos que es muy importante siempre, para entender mejor un texto, hacerle preguntas al texto, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso, hacerle preguntas al texto. Entonces, mire, esta frase la vamos a desmenuzar en tres. El justo por la fe vivirá. Vamos a dividirlo en tres y vamos a plantear tres preguntas. Ojo, son preguntas, por supuesto, que están respondidas dentro de la misma frase.
Usted va a poder responderlo al instante. Pero esto es un ejercicio que nos sirve, ¿verdad?, para poder entender de mejor manera. Un ejercicio hermenéutico, llamémoslo así. La primera pregunta es, a ver si están atentos a la respuesta. ¿Quién vivirá por la fe? ¿Quién? El justo. Respuesta, el justo. ¿Quién vivirá por la fe? El justo. Pero esa respuesta, ¡ay, qué fácil! Dice usted, me saqué un 7 ya. Qué fácil respuesta. Pero esa respuesta debemos entenderla en el contexto del plan de redención. Porque yo le voy a plantear una pregunta, pero no para que la responda, analícela. Porque ¿acaso, ya, perfecto, quién vivirá por la fe? El justo. Bueno, pero ¿acaso la palabra no dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno? Wow. Entonces nadie va a vivir. Porque ¿quién es justo? No hay justo ni aún uno. Bueno, entonces, ¿quién es ese justo del que habla Pablo citando a Habacuc? Porque no puede ser de que entonces se esté hablando de nadie. El justo por la fe vivirá. Pero no hay ningún justo. O sea, nadie va a vivir. Todos moriremos. No. ¿Qué significa esto? Que el justo del que habla Pablo se refiere al que ha sido justificado. No el justo en cuanto a su propia justicia, sino que el que ha vivido y el que es parte de un glorioso acto mediante el cual Dios declara justo al pecador por causa de Cristo. Es decir, podríamos parafrasear y decir, el que ha sido justificado por la fe vivirá. Podría ser una forma de parafrasear esto. El que ha sido justificado por la fe vivirá. No el justo en cuanto a que haya algún justo propiamente tal, porque no lo hay. Pero sí hay muchos justos en el sentido de que han sido justificados a través del sacrificio de Cristo. Todos esos justos vivirán por la fe. Romanos 3:24. El mismo apóstol Pablo, recién nos acordamos de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero el siguiente versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, dos conceptos clave que se hablan aquí. Siendo justificados, es decir, tú y yo éramos culpables, pero hay uno que es justo, que es inocente. Esa justicia el Padre la toma y la abona a tu favor, a mi favor. Y eso lo hace gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otro concepto importante, la redención, es decir, nuestros pecados ya son pagados, ya no hay deuda. Ya no hay condenación. También el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Mira qué tremendo esto. O sea, se refiere, ¿verdad?, hablando de Jesús. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Quién lo hizo pecado? ¿A quién? El Padre, a su Hijo Jesucristo. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por eso. Hermanos, esta justicia de Dios ha sido revelada a nosotros. Mira, estamos dándole énfasis a la frase, el justo por la fe vivirá. Pero recordemos la primera parte del versículo 17 de Romanos 1. La primera parte, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa frase también es muy importante. De hecho, Pablo, para darle solidez a esta frase, es que cita a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. ¿Pero para qué? Para darle sustento a lo que acababa de decir, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta expresión, la justicia de Dios,
ha sido muy debatida, pero su significado es glorioso. Y por favor, présteme mucha atención para entender esto. Mire, ¿qué significa esta expresión? La justicia de Dios. ¿Dios es justo? Sí, por supuesto. Pero aquí Pablo no está hablando de su justicia en el sentido retributivo. ¿Qué significa retributivo? De dar la justa retribución, es decir, la justicia que castiga al malvado. No lo está hablando en ese sentido, sino que Pablo está hablando de su justicia salvadora, aquella por la cual Dios se mantiene fiel a su carácter y a sus promesas redentoras. Es la justicia que Dios otorga al creyente, no la que demanda. A ver si se entiende eso. A ver, vamos a explicarlo. Voy a tratar de explicarlo en palabras simples. Si Dios me sienta en el banquillo de los acusados y Él me dice, tú eres pecador, mereces condenación, ¿qué está aplicando Dios? Justicia. Está aplicando justicia en el sentido retributivo, es decir, Él me está retribuyendo lo que yo merezco. Listo. Pero lo que Pablo está hablando, la justicia de Dios, no es en un sentido retributivo, sino que es en un sentido de imputarme una justicia que yo no tengo y que no merezco, pero que alguien tiene en mi lugar. Hermanos, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un Dios justo pueda decirte a ti y a mí que somos justos, que somos libres de condenación, sin que Él deje de ser justo? Esto lo hemos dicho en otros sermones, ¿verdad? Es cuando nosotros decimos, vemos la noticia y decimos, juez dejó libre a asesino. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Pero qué se creen estos hombres? ¿Hasta cuándo estos corruptos? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿cómo Dios puede declarar? De hecho, su misma palabra dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es posible que Dios declare justo a un culpable y Él no deje de ser justo? Que Él no se transforme en un juez corrupto. Aquí está la respuesta. Esto es lo medular del Evangelio, hermano. Dios nos declara justo porque toma la justicia de Cristo, que vivió una vida perfecta de obediencia al Padre sin pecado, en mi lugar, en tu lugar. Y Él toma esa justicia y la pone a nuestro favor, hermano. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Yo creo que esto nunca alcanzamos a comprenderlo en su plenitud, hermano. Y por eso a veces tomamos el ejemplo de la economía para entenderlo de mejor manera, que puede ser algo un poco más tangible para entender. Es como decir, un juez que debe, para que no deje de ser justo, él debe cobrar tu deuda. Y él te dice, tú tienes una deuda de 100 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, una deuda impagable. Tienes una deuda, yo no puedo dejar de no cobrarte porque dejaría de ser un juez justo. Tengo que cobrarla. Pero mira lo que hace este juez justo. Dice, Jesús, pásame tus 100 millones de pesos, los vamos a abonar a la cuenta de este deudor. Ahí está, transferido, depositado, listo. Ahora yo cobro tu deuda, pero tú tienes abonado ese valor, así que tú ahora quedas declarado libre de la deuda. Y el juez fue justo, no fue corrupto, sino que cumplió la justicia. ¡Wow, hermano! Eso es lo que hace entonces el Señor, y a eso se refiere la justicia de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué justicia? En este caso específico que estamos hablando, no la justicia retributiva,
sino que la justicia que ha sido otorgada al creyente. Por eso la frase que yo decía adelante, es la justicia que Dios otorga al creyente, no la que le demanda, no la que le exige. Porque si fuera por exigirnos, nadie puede cumplir. Por eso, en Romanos 3, nos acordamos delante del verso 23, por cuando todos pecaron y alcanzan la gloria de Dios. Los versículos anteriores, 21 y 22, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Para quién es? Para todos los que creen. Mira qué tremendo. De hecho, por ejemplo, el mismo texto que estamos analizando, ¿verdad? Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De hecho, es interesante, por ejemplo, varios predicadores y profesores dan este ejemplo de que en el inglés, cuando uno va a Romanos 1:17 y cuando habla de la justicia de Dios, la palabra justicia no la dice como justice, que sería, digamos, justicia, digamos así como literal, sino que es la palabra righteousness que usa, que se refiere no a la justicia de impartir justicia, sino que se refiere al carácter recto y moral, al carácter justo de Dios. La justicia de Dios no es en el sentido de impartir lo que merecemos, sino que es de imputarnos su carácter justo a través de Jesucristo. En otras palabras, Dios es justo al salvar al pecador. No es que Él se contradiga y nadie puede decirle a Él: tu palabra dice que no tendrás por inocente al culpable, tú has faltado tu palabra. No, Él es justo, sigue siendo justo al salvar al pecador, porque lo hace sobre la base de la obra perfecta de Cristo. El justo no es quien merece la aprobación divina, no es el que la merece, no, es quien recibe por fe la justicia de Cristo. Por eso Calvino dijo lo siguiente, mira, y no es que queramos citar a los hombres por ser hombres, no, citamos cuando dicen la verdad. Porque mira lo que dijo él: la justicia de Cristo es la única justicia que puede resistir el juicio de Dios. Y esta justicia es nuestra solo por la fe. Mira qué tremenda declaración hay aquí, hermano. La justicia de Cristo es la única justicia que puede resistir el juicio de Dios. O sea, en otras palabras, hermano, la única manera de que nosotros podemos pararnos frente a Dios y no ser consumidos en el instante, ¿sabes por qué es? Por la justicia de Cristo. O dicho de otra forma, de que el Padre, cuando te mira a ti, ve a su Hijo Jesucristo. Y es por eso que no hemos sido consumidos, hermanos. Y es por eso que ya no hay condenación. Solo porque nosotros hemos recibido la justicia de Cristo a nuestro favor. No hay otra razón, hermano. No son tus largos ayunos, si es que lo hacemos. No son tus largas oraciones. No es tu vida moralmente correcta. No son tus 40 años en el Evangelio lo que te hace salvo. No, hermano, es la justicia de Cristo abonada a tu favor. Nada más que eso. No hay otra cosa, hermano amado. Nada más. También quiero citar a John Stott, que comentó lo siguiente: la justicia de Dios en el Evangelio no es la venganza de un juez, sino la fidelidad de un padre que cumple su promesa de salvar a los que creen. Él decidió. Podría ser un juez que aplica venganza, sí, tú pecaste, tú fallaste, debes ser condenado, listo. ¿Quién podría decirle algo a él? Pero la justicia que estamos hablando de Romanos 1:17 no se refiere a esa justicia, sino que se refiere a la fidelidad de un padre que cumple su promesa de salvar a los que creen.
Hermanos, hemos respondido la primera pregunta, ¿verdad? Dijimos, ¿quién vivirá por la fe? Respuesta, el justo. Y ya sabemos a qué se refiere. La siguiente pregunta, segunda. Recuerde que está todo conectado. Segunda pregunta, ¿qué pasará con el justo? Vivirá. Respuesta, vivirá. ¿Qué va a pasar con el justo? Vivirá. Esa es la respuesta. Uy, qué fácil. Sí, muy bien. Pero esto significa mucho más que existir. El justo tiene vida eterna y vive una vida nueva ahora mismo. ¿Está en futuro? Sí, el justo por la fe vivirá, pero no es una cosa solo del futuro, es algo ahora que también está presente en el justo o el que ha sido justificado. Juan 5:24 lo expresa muy bien ahí el Señor Jesús. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Eso es ahora, hermano. Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hermano, la vida plena en Cristo es ahora. Ahora vivimos la vida de Cristo. De hecho, lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, un verso tan conocido. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué hermoso es esto, hermano amado. Por eso entendamos esto. La vida del justo tiene dos dimensiones, por llamarlo así. Vida eterna, ¿verdad? Comunión con Dios para siempre. Hermano, la vida que Dios te dio es eterna. No tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de vencimiento. Es vida eterna. Nuestra comunión con Dios es para siempre. Y eso es glorioso, hermano. No es hasta que te portes mal y ahí Dios corta la comunión contigo. Ah, ¿en serio? Sí. Porque si fuera así ya la hubiera cortado ya. Hace rato. ¿O acaso no hemos fallado? ¿Acaso no seguimos fallando? Ahí volvemos al punto principal, o el primero. Porque si fuera nuestra justicia que me mantiene en comunión con Dios, hermano, mi justicia... ¿Sabe cómo es mi justicia? Yo voy a hablar por mí. Mi justicia, todo lo que yo puedo hacer, ser un buen padre, un buen esposo, un buen pastor. Todo eso, ¿sabe cómo es ante Dios? Trapo de inmundicia. Todo eso no hace nada delante de la perfección de Dios. ¿Eso está diciendo entonces que no debemos hacerlo? Por supuesto que no significa eso. Sí debemos hacerlo. Lo hacemos por gratitud al que nos salvó y nos justificó. Lo hacemos porque tenemos y justamente lo hacemos por eso. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es lo que lamentablemente, y no lo decimos en un sentido, hermano, de verdad altanero ni despectivo. No, líbranos el Señor de eso. Pero esto es lo que muchos no entienden. Esto es lo que muchos no entienden. Piensan que porque uno dice esto, de que nada de lo que hagamos contribuye o sirve para la salvación, piensan que inmediatamente estamos diciendo, entonces puedo hacer lo que quiero, total, ya soy salvo. Hermano, justamente porque eres salvo, porque eres justificado y porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, por eso mismo tú y yo vamos a vivir una vida para la gloria de Dios. Y no vamos a andar a nuestras propias andanzas. Y jamás vamos a pensar, y vamos a usar un término chileno, jamás vamos a pensar que esto es chipe libre. O digamos un término un poquito más, que esto es licencia para hacer lo que queramos. Claro que no, hermano, porque la palabra es clara en eso. La palabra es clara en eso. Por eso tenemos vida eterna, es decir, comunión con Dios para siempre. Pero la otra dimensión de la vida del justo es la vida presente. ¿Qué significa la vida presente? Una existencia transformada por el Espíritu.
abundante en propósito, santidad y esperanza. Hermano, la vida eterna, sí, es una dimensión de la vida del justo, pero la vida presente también debe estar llena de Cristo. Si tú estás esperando el cielo solamente para vivir en comunión con Dios, no, o sea, eso no es de un creyente. El creyente ya está en comunión con Dios aquí, ahora. El creyente vive en el Espíritu. El creyente desarrolla los frutos o el fruto del Espíritu. El creyente vive en obediencia para la gloria de Dios. Otro connotado teólogo, Herman Bavinck, comenta al respecto. La vida que el creyente recibe en Cristo no es simplemente existencia prolongada, sino participación en la vida misma de Dios. Mira qué tremendo. Por eso el creyente ya está viviendo la vida eterna, porque Cristo vive en él. Su vida no depende de circunstancias, sino de la unión que tiene él o ella con su Salvador. Por eso, hermano, aunque anhelamos, por supuesto, el retorno de Cristo y anhelamos, ¿verdad?, la nueva era que ha de venir, donde todo ya será, todas las cosas serán restauradas. Sí, lo anhelamos ese momento, pero aquí y ahora también disfrutamos de Cristo y de su presencia y de la vida cristiana. No estamos así como a veces esos creyentes, sin querer criticar, pero que solo quieren que venga Cristo para arrancar de este mundo, que no, que todo malo, todo malo. Hermano, sí, estamos en un mundo lleno de maldad, corrupción, luchamos con nuestra propia carne, es verdad. Pero hermano, pero también aquí tenemos la bendición y la abundancia de la vida en Cristo. No puedes estar mirando solo el futuro. Por supuesto que el futuro es mucho más glorioso, incomparable a lo de hoy. Por supuesto que sí. Pero aquí también debemos vivir una vida plena en Cristo. Aquí también, hermano. Tercera pregunta. Así que la última. Escuche bien esta pregunta. ¿Por medio de qué vivirá el justo? Respuesta: por la fe. Este es el medio por el cual el creyente recibe la justicia y la vida. No se trata de un mérito. A ver cuántos tienen fe, cuántos acumulan fe. No, no es un mérito, es un regalo de Dios. Efesios 2, versos 8 y 9 nos dice con claridad: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. ¡Qué claridad, hermano! No procede de ustedes, sino que es don de Dios, don, regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, todo esto maravilloso que hemos hablado, miren, vamos a sintetizarlo. ¿Quién va a vivir? El justo. Y ya sabemos que el justo no en el sentido de que ¿cómo logro ser justo? ¿Qué tengo que hacer para ser justo? No, es aquellos que hemos sido declarados justos por la vida y muerte de Cristo. Perfecto. ¿Qué va a pasar con ese justo? Va a vivir, es decir, nos espera una vida eterna y ya tenemos una vida eterna. Gloria a Dios por eso. Y ahí llegamos a lo tercero. Pero ¿cómo es eso? ¿A través de qué llegamos a eso? Por medio de la fe. Y en la fe es un regalo de Dios. Ahora, la fe, muchos, tú puedes salir a la calle, no sé si se acuerdan ustedes cuando el pastor Natán decía, si preguntamos qué es un cristiano, la respuesta de la gente puede ser muy variable y muchos pueden decir, sí, yo también soy cristiano. Y si vamos a la calle o vamos y hablamos con gente y decimos, ¿usted tiene fe? La gran mayoría te va a decir, sí, claro, yo tengo fe, yo creo en Dios. Yo incluso hasta oro o rezo cada noche. Tengo mi Salmo 91 abierto ahí en mi
en mi living, en mi habitación. Pero, ¿cuál es la fe realmente que nos está hablando la palabra de Dios? Bueno, la fe es la verdadera fe, la fe salvífica, que no es una fe cualquiera, no es simplemente yo creo en Dios. Porque ¿sabe qué? Tendríamos que hasta calificar a los demonios, porque ellos creen y hasta tiemblan, dice la palabra. Pero la fe salvífica tiene 3 elementos distintivos. Y aunque no voy a entrar en profundidad en eso, pero mira qué importante es esto, y los teólogos hacen una distinción de la fe salvífica y usan las siguientes palabras: notitia, ascensus y fiducia, que son los 3 términos del latín que apuntan a los 3 componentes de la fe verdadera, la fe que salva, no esa fe que todos dicen tener, hasta casi el ateo, a veces. No, aquí está la fe verdadera: notitia, ascensus y fiducia. Ahora usted dice, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Muy simple. Notitia quiere decir el conocimiento de la verdad del evangelio. O sea, tú primero conoces que hay un evangelio. Y en palabras simples, hermano, hagamos este ejercicio mental muy rápido. Tú eres consciente de que existe el evangelio. Conocimiento, eso es la notitia. Conocimiento del evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Perfecto. La fe salvífica también tiene el segundo componente, que es ascensus. ¿Qué significa ascensus? Aceptación de esa verdad como algo cierto. O sea, ahí está la segunda parte. Tú dices, esto, yo conozco que el evangelio existe, pero yo creo en el evangelio. No me quedo con saber que existe el evangelio, sino que yo asiento, de hecho ascensus, ¿verdad? Asiento, o sea, digo que sí, esto es verdad, esto yo lo creo, esto yo lo tomo como algo veraz, algo cierto. Pero no se queda en eso, también tiene el tercer componente, que es fiducia. ¿Y qué significa fiducia? La confianza personal en Cristo. Es decir, yo conozco el evangelio, yo creo en el evangelio y yo ahora deposito mi confianza plena en Cristo. Con todo lo que significa eso. Es decir, vivo para la gloria de Dios. He rendido mi vida de verdad al señorío de Cristo. Hermano, esto es muy importante aclararlo, porque todos dicen tener fe. Todos. Pero la verdadera fe, la fe salvífica, es la que tiene estos 3 componentes o estos 3 elementos distintivos. Ahora bien, para complementar, la fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es muerta. Pero la fe viva produce obediencia y perseverancia. ¿Escuchó esas 2 cosas? La fe viva produce obediencia y perseverancia. Hermano, esto es claro. Y gloria a Dios por esto. Si tu fe es verdadera, tú vas a obedecer y tú vas a permanecer hasta el fin. Qué hermoso es eso, hermano. Si tu fe es verdadera, tú vas a obedecer y tú vas a perseverar hasta el final. Por eso la vida cristiana es una vida por fe y para fe. Comienza creyendo, continúa creyendo y termina creyendo. No hay otro camino, hermano. El justo vive confiando cada día en la gracia de Dios. Por eso, otra vez quiero citar a Calvino, Juan Calvino, que dijo, y mira qué tremendo esto, dijo, la fe sola nos justifica, ¿verdad? Sola fide.
La fe sola nos justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Ay, qué lindo el juego de palabras. No, si no se trata del juego de palabras, se trata de la verdad que está declarando, mira. Ahora, por supuesto que lo hace en una forma muy linda también con juego de palabras, pero lo medular no está en el juego de palabras, está en la verdad que está transmitiendo. Mira, la fe sola nos justifica. No es fe más obra, más esto, más esto. No. La fe sola fide, la fe sola nos justifica. Pero la fe que justifica nunca está sola. Sí, yo creo, pues yo creo, listo. Me voy a mi casa, me echo en mi sillón, yo ya creo. Sí, la fe que justifica nunca está sola. Siempre viene con obra, con fruto, con obediencia, con santidad, con consagración, con perseverancia. Sola fide no significa de que es una fe en el abstracto. No, yo creo, listo, ya hice el ejercicio intelectual, me puedo ir de vacaciones hasta que Cristo vuelva. No, hermano, no. La fe que justifica nunca está sola. Hay evidencias, hay fruto, por eso insisto, hermano. Y oremos por los que no entienden esto, hermano. Oremos por los que no entienden. Oremos por aquellos que piensan que predicamos un evangelio donde puedes hacer lo que quieras porque ya eres salvo. Hermano, no es así. La evidencia y el fruto siempre te va a acompañar, nos va a acompañar como evidencia. Hermano, para ir cerrando, ¿verdad? Ya este sermón. Este versículo, Romanos 1:17, conmovió a Martín Lutero. Hago esta referencia porque estamos en el último domingo, ¿verdad?, de octubre del mes de la Reforma Protestante. Este versículo conmovió la vida de Lutero. Un hombre con muchas imperfecciones, muchos errores, como todos nosotros, pero que fue usado por Dios para encender una llama que provocó un tremendo mover que permanece hasta hoy. Que la iglesia pudiera volver a la esencia del evangelio. Y Lutero, bueno, fue un estudiante de derecho antes de ser monje. Yo sé que muchos saben la historia, pero quizá algunos no. Él sabía de leyes y de justicia porque estudiaba leyes antes después de dejarla hasta ahí y decidir hacerse monje. Y él, bueno, estaba plenamente consciente de su condición ante un Dios justo. Pero esto lo llevó a un estado de tremenda angustia. Algunos incluso catalogan hasta casi de locura. Porque él sentía que nada de lo que hiciera sería suficiente para presentarse justificado ante Dios. Y claro que tenía razón. Y por eso que él dice la historia que se martirizaba, que él iba largas horas a confesarse y que los sacerdotes ya cuando venía el Lutero, no, confiésalo tú, no, tú por favor. Vamos un poquito, porque era una cosa que Lutero estaba ahí, se confesaba y pasaba horas y horas y horas y horas y hacía penitencia y nunca lograba hallar la paz de decir, puedo estar sin deuda delante de Dios. Él sabía que no había caso. Él siempre estaba en constante falta ante un Dios que era tan justo que él no calificaba ante ese Dios. Y esto lo atormentaba tremendamente, como estoy diciendo, hasta el punto que algunos historiadores, y ahí hay un poco de debate, por supuesto, algunos dicen que ya era un tema que lo tenía un poco hasta trastornado ya. Pero un día, cuando leyó Romanos 1:17, vino la esperanza a su vida. El Señor trajo luz a su corazón y por fin, hermano, Lutero por fin pudo descansar en la justicia de Dios por medio de la fe. O sea, él por fin pudo decir, no se trata de nada de lo que yo haga o pueda hacer. Se trata de la justicia de Cristo abonada a mi favor. Y eso para Lutero fue, oh Señor, qué descanso. Wow.
Puedo dejar de martirizarme, de vivir siempre con esa carga de que no califico y que al final voy a ser condenado a haga lo que haga. Lutero pudo ver esa luz al leer Romanos 1:17. No es que nunca lo había leído, por supuesto. Él fue teólogo, sino que fue el momento que Dios usó para traer luz a través de esta verdad. El justo por la fe vivirá. Con valentía, ¿verdad?, comienza a levantar su voz contra la iglesia y, como todos sabemos, clavó sus 95 tesis en el 31 de octubre de 1517. Un par de años después, 1521, fue excomulgado por el Papa León X y luego convocado por el emperador para que compareciera ante la dieta imperial, la dieta de Worms. Al presentarse se le pregunta si se retracta de sus escritos y él pide 24 horas más para pensarlo. La historia cuenta que esa noche, antes de presentarse nuevamente ante las autoridades, elevó la siguiente oración. Y quiero citar la oración de Lutero que nos dice la historia que él oró esa noche. Omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? Y qué débil es la confianza que pongo en ti. Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma. Empero la causa es tuya, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame. Tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No, no estás muerto, mas te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven. Yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate pues y ayúdame. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza, ponte de mi lado. Estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero, en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera descoyuntado en el potro, despedazado y reducido a cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame. Amén. Wow. Al día siguiente, Lutero se presenta otra vez ante las autoridades y recibe nuevamente la pregunta: ¿rechaza usted sus libros y los errores que en ellos contiene? Y bueno, la tan famosa respuesta de Lutero, ¿verdad?, que dice lo siguiente: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en el concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Hermanos, un hombre con muchos defectos, que también cometió muchos errores. Y por eso que algunos dicen o critican, dicen los protestantes, exaltan o adoran a Lutero. No, porque es un hombre que tuvo muchas falencias. Y creemos que ahí justo está la gracia del Señor, que Dios haya tomado a un hombre con miedos, con inseguridades, con falencias, para provocar el mover que provocó. Eso significa de que a ti y a mí
con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestros miedos e inseguridades, con nuestras falencias que muchas veces tenemos. Dios también nos quiere tomar y nos quiere usar. Porque no se trata de nuestra justicia, se trata de la justicia de Cristo que ha sido abonada a nuestro favor. Hermano, sigue esforzándote al máximo cada día por ser fiel y obediente al Señor. Sí, hermano, sacrifícate con tu cuerpo y alma. Desvívete por agradar a tu Dios. Pero nunca lo hagas pensando que a través de eso vas a poder alcanzar la justificación o el favor de Dios. Hermano, si alguien aún carga esa mochila, sácate esa mochila, ese peso. No lo lleves más, porque aunque hagas todo lo habido y por haber, tu justicia y mi justicia siguen siendo trapo de inmundicia delante de Dios. Nada nos califica delante de Dios. Todo lo que hagamos, nuestra pasión, devoción, esfuerzo, no es por ganarnos el favor de Dios ni para lograr ser justificados. Es como evidencia de que hemos sido justificados por la gracia de Dios. Amén. Todos sabemos el resultado de lo que sucedió con Lutero al no retractarse. Todos lo sabemos, ¿verdad? Fue condenado a muerte. Le dieron 21 días para volver a Wittenberg y dejar su vida en orden. Pero en el camino fue secuestrado. Pero fue secuestrado por seguidores de él, por amigos. Y fue escondido en el castillo de Wartburg. Aquel castillo, según mismo Lutero, fue su Patmos, ¿verdad? Como aludiendo a Juan. Fue su Patmos en el periodo más difícil de su vida. En aquel lugar luchó contra la soledad, el ocio, las dudas, los temores, aferrándose a la palabra de Dios y siendo prolífico en la Escritura. Entre sus hazañas de ese tiempo, produjo en 11 meses la traducción impresionante de la Biblia al alemán del pueblo, marcando un hito en la historia de la lengua de la nación. La historia nos muestra cómo un hombre, en muchos aspectos débil y con muchos defectos, fue usado por Dios para encender la llama de la reforma. Y todo eso comenzó por comprender una gloriosa verdad con la que yo quiero que tú te vayas hoy a casa empapado. Todo lo que es la reforma y todo lo que Dios ha provocado en estos más de 500 años y que comenzó con Lutero, que no es el único, por supuesto, pero es uno de los referentes y el más importantes. Todo eso es por haber comprendido esta gloriosa verdad que hemos expuesto hoy en Romanos 1:17. ¿Cuál? El justo por la fe vivirá. Esta verdad transforma vidas y transforma el mundo entero. Dios te bendiga, iglesia, en esta hora.